Gracias, Jorge, por tus palabras. Efectivamente, desde Santiago Slow ya estamos acá en Chile desde el 2017 y trabajando en Colombia, Guatemala, México, España y otros países. Así que agradecerles a todas las personas que están conectadas, a todas las personas que se han sumado durante estos 6 paneles ya que llevamos en este foro. Foro Rep México 2026, así que agradecer a todas las personas que se han sumado, han participado y a todos los panelistas que han creído en esta iniciativa. Hoy particularmente tenemos el panel más grande, así que a Javier Ovacht le agradecemos por sumarse como moderador. Javier es el gerente de economía circular de Sofofa Hub y gerente del programa Territorio Circular impulsado por Corfo acá en Chile. Así que agradecerle por asumir esta tremenda tarea titánica de llevar este panel con especialistas, actores y voces expertas en torno al tema del rol de las municipalidades recicladores base y enfoque de género, que sabemos que son quienes llevan a los territorios finalmente la implementación de la ley REP. Así que voy a dejar de compartir nuestra gráfica para que darte ahí el micrófono y la pantalla, Javier, para que podamos iniciar. Gracias, Carola. Saludarlos a todos y todas por acompañarnos. Estoy súper contento de poder participar de este panel número 6, el rol de las municipalidades, recicladores de base y enfoque de género. Como decía la Caro, yo soy Javier Ovas y tengo un programa, desarrollamos un programa público-privado en Chile que tiene que ver con territorios circulares. Y efectivamente, cuando hablamos de una transición hacia modelos de economía circular, esto no ocurre en el aire. Ocurre precisamente en los territorios, ¿cierto? En la calle donde alguien separa material, en los municipios que deciden invertir en infraestructura, en las comunidades donde recicladores de base sostienen una cadena de valor que muchas veces es invisible, que muchas veces no se reconoce. Para que la responsabilidad extendida del productor sea verdaderamente efectiva en nuestra región, necesitamos hacer algo que suena sencillo, pero que es tremendamente difícil. Integrar formalmente a quienes históricamente han liderado la recuperación de material y generar entonces políticas públicas modernas. No solo deben existir acopios de residuos, sino también garantías de cadenas de valor más justas, inclusivas y con perspectiva de género. Y son esos temas precisamente los que hoy día en este panel queremos abordar. Yo les quiero contar un poquito como las reglas del juego, con qué se van a encontrar hoy día antes de presentar y saludar a nuestros panelistas, que como decíamos y ya nos adelantábamos, es un reto importante porque son hartos panelistas, harta conversación, así que ya los vamos a introducir. Pero ¿qué esperamos hoy día? Queremos conocer casos y experiencias reales en países que ya han iniciado o están en pleno proceso, como el caso de Chile, en el desarrollo de la ley REP, por ejemplo, la ley de responsabilidad extendida al productor, y no solo casos de éxito. Lo más interesante es poder escuchar también los tropiezos, las lecciones difíciles, las barreras reales que nos impiden muchas veces articular políticas públicas de manera más eficiente y colaborativa. El objetivo de esta sesión es claro: cómo decodificamos retos operativos y sociales de la ley REP, pero al mismo tiempo, cómo avanzamos entonces hacia una integración con gobiernos locales y garantizar un reciclaje inclusivo con perspectiva de género. Aquí viene lo que hace diferente este panel, y eso es algo súper interesante que me alegra mucho lo que se está logrando con esto. Vamos a colaborar juntos. En esta segunda parte nos vamos a separar como dos estructuras. Vamos a realizar una mesa de trabajo interactiva, virtual, obviamente, y las aportaciones que cada uno de ustedes hagan a nivel del público que nos escucha, a nivel de los mismos panelistas, se integrará directamente un libro blanco oficial que se entregará a la Secretaría, ¿cierto?, de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México para nutrir el reglamento de la Ley General de Economía Circular. Es decir, lo que digamos hoy tiene un destino concreto y es de suma relevancia e importancia. Por lo tanto, agradezco que participen y que puedan ahí plasmarnos sus ideas, sus opiniones en una segunda etapa. La estructura del panel, como para que vayamos ya entrando en materia, son dos bloques. El primer bloque son 3 rondas de aprendizaje colaborativo, con preguntas que vamos a hacer dirigidas a nuestros panel de expertos, tanto de España, de México, Guatemala y Chile. Y en este segundo bloque, después vamos a hacer esta mesa de trabajo que les comentaba, para hacer un llamado, que lo hemos llamado ahí creativamente, tormenta de chat. Y donde todos, y ahí insisto en eso, soy enfático, absolutamente todos tendrán un rol activo para generar insumos que alimenten este libro blanco que les comentaba. Ahora, como decía la Caro, este es un panel con
8 panelistas, lo cual nos da una riqueza enorme de perspectivas, pero al mismo tiempo nos exige una tremenda, gran disciplina. Por lo tanto, y ahí voy a ser bastante, me pongo el sombrero como del malo de la película, pero necesitamos, ¿cierto?, un máximo de 3 minutos por respuesta para los panelistas, para que de esa forma todos tengan el espacio de poder conversar, hablar y avanzar en esta lógica de tiempos acotados que tenemos en este panel. Entonces les pido a los panelistas, por favor, ser concretos, ser directos en sus intervenciones, y al staff, ahí tanto a Jorge como a la Caro, poder ayudarme también ahí con un cronómetro virtual para que podamos respetar los tiempos y asegurar que todas las voces, ¿cierto?, sean escuchadas. Ahora, lo más importante, las voces que nos acompañan hoy. Permítanme entonces presentar a cada uno de nuestros panelistas y después establecer ya una conversación más directa con cada uno de ustedes. Desde España nos acompaña Ricardo Izquierdo, director general de Economía Circular del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y Ricardo nos trae la perspectiva municipal de europea, con la experiencia de implementar la economía circular desde el gobierno local en un país donde la REP ya tiene un recorrido importante. Por lo tanto, esos aprendizajes son súper importantes y agradecemos entonces, Ricardo, que nos acompañas. Muchas gracias por sumarte a este panel. Desde Guatemala tenemos a Antonio Montepeque, asesor ambiental de la Municipalidad de Escuintla, y Antonio representa el reto territorial centroamericano, donde las realidades locales las realidades locales muchas veces son distintas a las grandes capitales. Por lo tanto, ahí tenemos brechas que es importante conocerlas y poder aprender de aquello. Así que bienvenido, Antonio, también en este panel de conversación. Desde Chile nos acompaña Soledad Mella, es presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, ANARCH. Soledad es la voz indispensable en la base social y un ejemplo de liderazgo femenino en un sector donde las mujeres han sido históricamente invisibilizadas, y por lo tanto el rol que ha tenido la Sole en Chile ha sido fundamental y es una voz referente no solamente en Chile, sino también en muchos países latinoamericanos. Así que, Sole, muchas gracias por acompañarnos hoy día. También desde Chile, Macarena Olivares, gerente de vinculación municipal de Resimple, parte de nuestro sistema, ¿cierto?, de gestión, los Gran SIC. Y Macarena conoce de primera mano el desafío entonces de integrar los sistemas de gestión de los gobiernos locales, así que va a ser muy interesante poder conversar con Macarena. Bienvenida, Macarena, también a este panel de conversación. Igualmente desde Chile, Maximiliano Frey, el jefe de proyectos en el Pacto Chileno de los Plásticos. Maximiliano nos aporta la mirada del ecosistema colaborativo y la perspectiva de género dentro de estas alianzas. Así que también, Max, muchas gracias por acompañarnos y por participar de este panel de conversación. Desde México, obviamente, nos acompaña también Alejandra Valdés. Ella es cofundadora de Colana. Alejandra ha trabajado en conectar a la ciudadanía con la gestión de residuos a través de la tecnología. Así que bien interesante lo que está haciendo Ecolana, lo que hace Alejandra en particular. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias también por acompañarnos hoy. También desde Chile, Camila Rivero, de gestión de proyectos de Fundación Basura. Camila trabaja en educación ambiental, tiene tremenda experiencia en aquellos temas y en prevenir también brechas territoriales para que no se profundicen. Así que temas súper relevantes para nosotros, para el resto de la región. Así que bienvenida, Camila, por acompañarnos. Y desde México, Miguel Rivas, él es director de proyectos Onguinguiola, perdón si lo dije mal, con una trayectoria de implementación social comunitaria. Así que bienvenido también, Miguel, y gracias a todos por estar aquí y por dedicar tiempo a estas conversaciones. Sin más preámbulos, vamos a entrar al primer bloque, pero recuerden que máximo 3 minutos por respuesta. Así que ahí, Jorge, Caro, ustedes me van a ir ayudando también con aquello. Las rondas de conversaciones también las separamos en algunas temáticas, ¿cierto? Y quiero comenzar con la ronda número 1, con temas más relacionados con municipios y brechas territoriales. ¿Cuál es el reto geográfico? Conocemos, por lo que suele quedar fuera de la conversación, cuando hablamos de la ley REP, muchas veces pensamos en legislación nacional, en grandes sistemas de gestión, en metas de reciclaje a nivel país, pero la realidad es que la REP se implementa o podría fracasar en el territorio. Y no todos los territorios son iguales. En esta primera ronda buscamos evidenciar algo fundamental. La REP no puede concentrarse solo en las capitales y los gobiernos locales son el primer eslabón de la cadena y muchas veces el más desatendido. Así que en base a estas temáticas queremos abrir ya fuegos para que cada uno de ustedes nos pueda ir comentando a preguntas que voy a hacer de forma dirigida. Así que ahí para que estén atentos. Macarena Olivares, partimos contigo, ¿cierto? La primera, gracias. Gracias a ti. Para entender la base territorial, municipios y adaptación territorial, desde la experiencia chilena,
¿Cuál ha sido el principal aprendizaje respecto al rol de los municipios en la implementación de la REP? ¿Y qué recomendarías a México para lograr una colaboración efectiva entre sistemas de gestión y gobiernos locales? Bueno, yo creo que uno de los principales aprendizajes de Chile en el marco de la ley REP es que ésta se implementa en los territorios y no solamente en la regulación. ¿Ya? Es importante entender que en el marco de Chile tiene que existir ha existido una alianza ¿ya? Con los gobiernos locales para en el fondo poder ir implementando y hacer crecer la implementación de esta política pública. Los municipios son actores fundamentales porque conocen mejor el territorio, conocen las características de las comunidades, los desafíos operativos que se puedan prestar y también las oportunidades para impulsar de cierta manera el reciclaje en lo que les convoca en el fondo administrar. ¿Ya? La experiencia chilena nos ha mostrado que no existe una única forma de poder implementar esta política pública de la ley REP en los territorios porque cada territorio es distinto y cada gobernanza territorial es distinta, ¿ya? Hay territorios que son más rurales, otros que son de zonas extremas de nuestro país, y cada uno tiene un foco en el fondo y tiene una vocación distinta en la gestión territorial, o en la gestión o en la gobernanza que se hace. Eh, es súper importante, yo creo que es parte de los aprendizajes que nosotros en Chile hemos podido ir abordando, tiene que ver con la colaboración como un hito clave en el marco de la implementación de esta política pública, porque en el fondo articular una relación y vincularse con los gobiernos locales permite en el fondo ir adaptando los sistemas de gestión o esta política pública a las realidades de cada uno de los territorios. Y además acercar también esta política pública que muchas veces se discute y se promulgan en los niveles centrales de gobernanza, que le llegue al vecino, al ciudadano, porque es quien en el fondo permite que esta política pública se geste, ¿ya? Es el ciudadano el que recicla y en el fondo son los sistemas de gestión lo que hacen la recolección y articulan la valorización de esos residuos. Tú me preguntaste qué recomendación le daría yo a México en el fondo para implementar esta política pública en el marco de la ley REP. Yo creo que lo más relevante tiene que ver con la participación temprana de los gobiernos locales. ¿Ya? Yo creo que es súper importante que el modelo de implementación en un territorio se haga en conjunto con los gobiernos locales, porque son quienes conocen de mejor manera el territorio. No es viable ya que llegue un sistema de gestión a implementar la política, ya, a hacer recolección sin tener una conversación previa con la gobernanza para poder levantar en conjunto el modelo que se va a implementar. Porque todo territorio, ¿ya? Y además la gobernanza, el sello que le pone, eh, hace en el fondo que ese territorio sea único. ¿Ya? Uno tiene una política pública que es transversal, pero en el fondo la implementación de eso obedece ciertamente a la vocación de ese territorio, a la gestión de ese territorio y a la ciudadanía que está en ese territorio. Entonces es súper importante que todo el proceso de implementación se haga de forma articulada con los gobiernos locales de una manera temprana. ¿Ya? Hablando en Chile nosotros tenemos algunos temas, algunos hitos asociados a la participación ciudadana temprana. En este caso, la idea es que la participación y la colaboración con los gobiernos locales sea antes de llegar a implementar la política pública. Eso. No, de todas maneras, yo creo que nos quedamos con varios temas, la colaboración, la articulación, el acercar estos temas muchas veces complejos, como tú dices, a la ciudadanía y para eso es fundamental entonces una participación temprana. Así que es súper relevante lo que comentas y además también hay que considerar que hay temas administrativos distintos en los países. Acá no es copiar una norma o lo que un país hace con otros países. Hay países federales, hay países regionales, hay países que tienen políticas nacionales y eso también cambia un montón este acercamiento. Y eso releva lo que tú dices, la participación temprana, porque si no entendemos el territorio en el cual estamos interviniendo, van a quedar actores fuera que no entienden, que no se sienten parte de, y eso es lo que tenemos que buscar, cómo convocamos, cómo articulamos, cómo generamos espacios colaborativos. Muchas gracias, Macarena, por tu respuesta. Emiliano, seguimos contigo. Complementando lo anterior, Max, como ente articulador, ustedes como Pacto Chileno por los Plásticos, como articulador del ecosistema de plásticos en Chile, ¿cómo han visto ustedes la participación y la capacidad real de los municipios en la implementación de la ley REP? Súper, muchas gracias Javier, muy buena intervención la de Maca.
La verdad es que, como bien decían ahí, los municipios tienen un rol esencial. Al final, cuando uno le pregunta a la ciudadanía cómo está funcionando el reciclaje, no te van a responder, no, el sistema de gestión lo está haciendo increíble, sino que van a responder, es el municipio el que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, esa articulación entre el sistema de gestión y el municipio tiene que estar súper alineada. Y hoy día en Chile eso ha sido un desafío, ¿verdad? Tenemos municipios que se incorporaron prontamente a la implementación de la ley REP, como por ejemplo el municipio de Renca, que apenas inició, incorporó al sistema de gestión Resimple, pero hay otros que llevan más de un año negociando esa incorporación. Entonces creo que uno de los primeros aprendizajes que uno puede tener en esto es cómo generamos los incentivos correctos para que más municipalidades o gobiernos locales, dependiendo de cómo se esté implementando la REP, se puedan sumar oportunamente a la implementación de esta, porque el sistema de gestión no va a poder llegar a los territorios de forma individual. Y en ese sentido, la legislación chilena hoy día no fuerza a los municipios a generar convenios con los sistemas red. Entonces, la pregunta que nace, especialmente ahora en México, que están partiendo con esto, es hasta qué punto uno puede, no sé si obligar o incentivar de alguna manera más concreta a los municipios a hacerse parte, entendiendo obviamente que va a haber una simetría de fuerzas, ¿no? Los sistemas de gestión vienen a resolver una problemática que tienen los municipios hoy, pero también tienen que verse beneficiados de alguna manera porque al final el costo político se lo va a llevar el municipio o el gobierno local. Y en ese sentido, algo que hemos visto nosotros y un rol preponderante que tiene que tener el municipio tiene que ver con la educación hacia la ciudadanía, ¿verdad? La educación hacia la ciudadanía y colaborar estrechamente con los recicladores de base. De ahí Soledad podrá profundizar más en eso. Eh, pero es muy importante, ¿verdad?, que el municipio tome un rol que pueda hacer planes educativos en conjunto a los sistemas de gestión y, como bien decían ahí, que estos planes educativos sean adaptados a lo que pasa en el territorio. Un ejemplo muy concreto, ahora desde el Pacto Chinos Plástico, Fundación Chile, trabajamos muy de la mano en la comuna de San Antonio en su minuto. Y en general, por ejemplo, a los recicladores de base se le ve como alguien que recolecta, segrega y ahí está. Pero ellos están llenos de experiencias, de motivaciones, de conocimientos, y lo que hicimos ahí, articular el ecosistema en ese espacio, era que también podían tener un rol educativo. Y ese enlace entre recicladores de base, sistemas de gestión, lo tienen que tomar las municipalidades. O sea, ellos son el actor que puede articular ese camino porque tienen todas las capacidades para hacerlo. Eh, entonces, dicho eso, yo creo que los municipios tienen que tener un rol educativo, un rol articulador y obviamente el resto del ecosistema tiene que estar apoyándolo en que eso efectivamente ocurra. Eso puedo aportar por el momento. Gracias, Max. Súper interesante y es cierto, son cosas que de repente uno no piensa mucho, como cuando tú dices, el municipio es como la cara, es la cara de éxito o no, y uno no ve el sistema de gestión muchas veces que hay detrás. Uno va como ciudadano, dice, oye, yo vivo en esta comuna y es el municipio el que muchas veces uno asume o asocia que fuese el responsable, y por lo tanto la articulación con ellos, este rol de educación, poner los incentivos correctos me parece fundamental. Y eso, gracias Maxi, lo vamos a enlazar entonces con Camila, Camila Rivero, Fundación Basura, porque precisamente Camila te quiero preguntar algo que va en la misma línea que nos adelantaba Maximiliano. ¿Qué desafíos han observado en la coordinación entre sistemas de gestión, municipios, recicladores y comunidad durante la implementación de la ley REP en Chile? ¿Y qué mecanismos de gobernanza recomendarían a México para evitar brechas territoriales y asegurar que los beneficios lleguen a comunas con menor infraestructura muchas veces y que no queden como capitalizadas en los grandes, muchas veces ciudades que a lo mejor parte de esa forma, pero sabemos que hay ahí una brecha importante? Qué nos podrías comentar de aquello? Hola, muchas gracias Javier. Feliz también de compartir este espacio con tremendos panelistas. Y respecto a la pregunta, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Maca y Max, que también nos encontramos en estos espacios en el territorio de cómo se está implementando la ley REP. Y efectivamente uno de los principales desafíos es coordinar estos actores que históricamente han trabajado de forma separada, con distintas necesidades, con distintos objetivos. Entonces, sin estos mecanismos claros de coordinación y generar una visión compartida, una visión en conjunto de qué queremos lograr con la red, obviamente van a surgir ineficiencias, dificultades para cumplir las metas, para implementar las distintas estrategias. Y sumado con Chile, nosotros sabemos que tenemos una geografía ahí bien compleja en ese sentido. Y lo que observamos es que, lo que tú mismo mencionabas,
La infraestructura de reciclaje, gestores autorizados, los mercados también para materiales valorizables se concentran principalmente en zonas central o en las grandes áreas urbanas. ¿Qué genera esto? Que comunas rurales, zonas extremas, los territorios aislados aumentan los costos de transporte y también las alternativas de valorización son mucho más limitadas. Entonces ahí lo que tenemos que lograr un poco es equilibrar o generar estos incentivos también, como mencionaba Max, de cómo todos podemos avanzar a cumplir las metas que nos estamos proponiendo como país y definirlas según los territorios que estamos implementando. Entonces, en ese sentido, como resultado, nosotros observamos, ya que también trabajamos de la mano con municipios, en ese caso, solo para dar un ejemplo, estamos haciendo el seguimiento de 86 municipios para la implementación de la ley PUSU, que también se combina con algunos objetivos de la ley REP, y observamos que la información también que les llega o la información que tenemos todos no se distribuye de forma equitativa. Entonces ahí, como si los municipios tienen este rol de acercar la información a sus propias comunidades, necesitamos también generarles capacidades a los municipios para que puedan cumplir este rol. Y también a lo largo de toda la geografía de Chile. Entonces, tenemos que reconocer estas diferencias territoriales y también las capacidades que existían en estos territorios. Max mencionó el caso de Renca. Por ejemplo, hay muchos municipios que antes de la ley REP ya tenían gestión de residuos, ya tenían infraestructuras de reciclaje, distintos métodos. Entonces, también reconocer ese trabajo previo, y ahí es una de las recomendaciones que les damos a México, tener este mapeo previo de cuáles son las capacidades que están instaladas, cuáles son las brechas que necesitamos superar, porque ya efectivamente hay trabajo. Tenemos el caso de recicladores de base que tenían un trabajo histórico en estas temáticas, entonces también reconocer esas capacidades de los propios territorios. Y para cerrar, yo creo que es súper importante generar espacios de gobernanza multinivel. Y tal como comentaba Maca, esto tiene que ser de forma temprana, si bien los sistemas se pueden ir adaptando. Solo para cerrar, es fundamental incorporar en estos espacios también el enfoque de género. Sabemos que las mujeres, al menos en el caso de Chile, y me atrevo a mencionar que en otros territorios, son las que están liderando tanto la lucha ambiental como social en los territorios. Entonces, en todos estos espacios de gobernanza, súper importante incorporar ahí la participación de las mujeres. Eso, Javier. Súper, Camila. No, me quedo con varios, estoy tomando nota por si acaso, ¿sí? Temas de coordinación, visión compartida, mapeo previo. Qué importante eso, porque efectivamente en los territorios ya hay muchas cosas. Hay gente que está haciendo su pega, está haciendo el trabajo. Hay que recordar que hay que hablar para el resto de Latinoamérica y evitar chilenismos. Y por lo tanto, la gobernanza multinivel es súper importante. Reconocer lo que recicladores base hacen en el territorio y llegar con eso de base, levantarlo de forma conjunta. Yo te diría también, es parte, Camila, es generar confianza, ¿cierto? Generar espacios de confianza. Y mientras no trabajemos con esas confianzas construidas, que muchas veces, por Dios, que es difícil construirla y que fácil es perderla, ahí hay un desafío importante. Así que me quedo también con esos temas de gobernanza multinivel y todo lo que nos comentaste. Así que muchas gracias, Camila, por tus aprendizajes compartidos. Miguel, vámonos contigo, Miguel Rivas, llevando este punto a brechas en México. En territorios peninsulares y remotos, donde el costo logístico muchas veces de recuperación supera el valor comercial, la REP representa una oportunidad para financiar infraestructura local que hoy no existe, o el modelo cumplimiento por volumen va a concentrar los flujos solamente en zonas más metropolitanas, más de ciudades grandes. ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Javier. Primero que todo, agradecer a todos la oportunidad de estar en este foro. Me tocó poner en el Senado mexicano del 2018 por primera vez la necesidad de una ley REP en México, y que hoy me hayan invitado a este foro me siento profundamente orgulloso. Así que muchas gracias por este camino recorrido, incluso para los compañeros y compañeras en Chile, España, otros países similares. Entonces, para responder a tu pregunta, Javier, yo estoy en La Paz, Baja California Sur, un estado que es peninsular y por lo tanto que tiene un comportamiento bastante particular, que es casi como si fuera una isla. Para cualquier cosa o producto que entra a esta península, todo tiene que entrar en barco, avión o en camiones a más de 1.500 kilómetros de distancia de Tijuana, que es la principal ciudad, ¿no? Entonces, eso nos trae un problema logístico que, como tú bien mencionabas en la pregunta,
el reciclaje no le sale a nadie. Y eso quiere Claro. decir que no es viable económicamente porque el modelo actual lo que hace es favorecer el menor costo logístico y la mayor densidad de material que se pueda copiar, ¿no? Entonces eso en el centro del país puede ser una muy buena oportunidad, pero en el caso de las comunidades remotas como nosotros nos quedamos un poco aislados, sobre todo en términos de infraestructura. Lo mencionaba Camila, Maximiliano antes, ¿no? Esta idea de la gobernanza multinivel. México es un país federal y tiene una ley general de economía circular, pero también nosotros aquí en el estado tenemos una ley estatal de economía circular. Y esa ley estatal de alguna forma tiene que armonizarse con esta ley de economía circular a nivel nacional y yo pienso que tiene que incluir dos medidas que son bastante concretas en términos del reglamento que se va a hacer tanto a nivel nacional como cómo estos reglamentos bajan en la territorialidad de los estados. El primero me parece es que las metas de recuperación no tienen que ser absolutos, ¿no? No podemos premiar a una empresa solo por cuántos kilos de PET es capaz de acopiar o por cuánto material secundario es capaz de acopiar y trabajar porque entonces la política siempre va a estar desfasada de los territorios que somos más aislados o aquellos más periféricos, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que incluir algún tipo de coeficiente o índice que nos permita sumar la complejidad de la recolección a lo que se va a medir en este reglamento de la economía circular, ¿no? Y en este caso la responsabilidad extendida. Porque si no lo hacemos así, el centro del país se va a llevar todo este acopio y toda esta logística y los recursos que tiene la ley, dejando de lado lo diverso que es México, ¿no? Y los territorios de la península de Yucatán, de la península de Baja California, probablemente sean dejados de lado, ¿no? Y un segundo punto que creo que debe ser considerado en este reglamento es que la compensación de cuando no se cumpla, es decir, las multas o los detalles a los que sean acreedores las empresas por el no cumplimiento, tiene que llegar a una repartición equitativa, donde incluso se favorezca o se dé énfasis a las localidades que son más remotas o menos accesibles para poder luchar de alguna forma de igual a igual con la factibilidad y facilidad de acopio que se tiene en el centro del país. Creo que yo que son los dos puntos más interesantes que me gustaría proponer desde una localidad remota en el territorio en México. Gracias, Miguel. Son súper interesantes las propuestas que nos hace. Yo creo que al final también en el segundo bloque, donde vamos a ir pedirles que nos ayuden a escribir en base a algunas preguntas, precisamente queremos insumar a este libro blanco y por lo tanto estas ideas que nos planteas y otras, súper bienvenidos a que se puedan trabajar. Es bien impactante el tema de lo remoto, este movimiento que dice de 1.500 kilómetros a Tijuana, el tema más cercano, y eso claramente hace que sean difíciles de gestionar y cuando uno lo analiza solamente por costo-efectividad y lo mete en un valor actual neto, en una TIR, en un BAN, solamente en una evaluación económica, son proyectos que efectivamente no dan financieramente y por lo tanto muchos actores tienden a no considerarlos y eso es un error de mercado donde no estamos contabilizando eh, ciertos formatos que deberíamos considerar. Así que muchas gracias, Miguel. Te iba a decir Ricardo porque ahora me quiero cambiar a Ricardo. Quiero invitar ahora a Ricardo Izquierdo, de España, del Ayuntamiento. Y Ricardo, te quiero preguntar, ¿qué impacto tienen sobre el territorio las industrias de reciclaje promovidas por la economía circular a través de responsabilidad extendida del productor? ¿Cómo ves tú ese rol y tu mirada también desde lo que está ocurriendo en España y en Europa en general? Bien, eh, buenas tardes en España. En primer lugar, agradeceros que participe porque me va a permitir conocer otras perspectivas. Yo tengo familia en Chile y visité no hace demasiado y la implementación de la recogida selectiva de envases en Santiago es de mucho mejor calidad de la que hay en España porque al final se parte de una concienciación ciudadana muy alta, que es algo muy importante. Yo os digo que la economía circular y la responsabilidad del productor en España se basa en una normativa y unos instrumentos económicos. Aquí la Unión Europea tiene una situación donde obliga a que los que ponen en el mercado un producto que tras su uso se convierte en un residuo tienen que financiar a unos sistemas de responsabilidad del productor de forma obligatoria y si no lo hacen cometen un fraude y pueden ser sancionados económicamente. Y eso significa
que financian los sistemas. En mi municipio, de 200.000 habitantes, tenemos 40 recogidas separadas en 70 flujos logísticos e ingreso a lo largo del año en torno a los 7,5 millones de la responsabilidad del productor, porque lo que hacen es internalizar el coste de la recogida y el tratamiento posterior. Pero eso la Unión Europea lo hace fundamentalmente porque somos muy pobres en materias primas y necesitamos adquirir unas materias primas porque cada vez más los países que tienen materias primas pues lo ponen lógicamente más difícil y ese intercambio de productos manufacturados caros a cambio de materias primas baratas se ha acabado. A partir de ahí, en mi término municipal se gestionan 1 millón de toneladas de residuos al año. Hay una planta de tratamiento de papel cartón donde solamente se utiliza papel reciclado, 400.000 toneladas por un lado. Por otro lado, tenemos una planta de destilación de aceite mineral usado y otra planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición, hasta 45 empresas diferentes. Y todo esto se produce porque hay un ejercicio económico que lo permite financiar. Economía circular es economía. Si no hay un sustento dinerario detrás, no funciona. Algo muy importante que estáis planteando es lo que aquí eufemísticamente se llama recolectores informales, los que se dedican a la rebusca, al chatarreo. No solamente no existen, sino que están prohibidos, porque hay una situación donde una de las cosas que se prima es la trazabilidad del residuo. Es decir, que tiene que haber un principio de la cuna a la tumba. Pero también esta normativa europea lo que hace es que aparecen una reserva en la adjudicación de servicios municipales a empresas de inserción o centros especiales de empleo, que son empresas que tienen dentro de su constitución prima personas en situación personal complicada. La situación al final en la Unión Europea se basa en fundamentalmente imposiciones normativas y incentivos económicos positivos y negativos. Y todo eso genera de una forma forzada, condicionada, una economía circular donde los productos que de otra manera no hubiesen tenido ningún tipo de salida económica, aquí se lo tienen. Por ejemplo, y para acabar, el plástico virgen tiene un impuesto de la Unión Europea, de tal manera que el plástico reciclado puede competir con ese plástico virgen en condiciones de privilegio. Súper interesante, Ricardo. Gracias por compartir esa experiencia. El tema de la trazabilidad es un tema súper relevante. El tema de los valores que nos entregas, la realidad europea es importante. Y qué bueno que haya estado en Chile, así que para la próxima poder juntarnos también y seguir conversando estos temas. Nosotros estamos partiendo en temas con mucho aprendizaje, con hartos temas que mejorar también, y siempre mirando otras experiencias. Por lo tanto, por eso es lo rico de este espacio de poder compartir experiencias y entre todos ver cuáles son las mejores ideas, buenas prácticas y ir mejorando como mejora continua permanente. Así que muchas gracias por tus comentarios. Y quiero cerrar este bloque con Antonio. Antonio, desde el contexto centroamericano, tengo ahí una pregunta. ¿Cómo convertir la gestión de llantas en salud pública y protección ambiental? Y te quiero hacer otra pregunta también al tiro. ¿Qué papel debe asumir las municipalidades, las mancomunidades y empresas recicladoras en este rol? Muy buenas tardes, gracias Javier. Mira, si comenzamos a hablar de Guatemala, Guatemala consta de 340 municipios y nuestras leyes ambientales son muy, muy pobres. Tanto que en el 2021 se trató de poner la separación de los residuos sólidos, que era el 164-2021, y no se pudo hacer. Entonces, nosotros sí estamos en pañales a nivel mundial con todo lo que es reciclaje y el tema de residuos sólidos. Con lo de las llantas, nosotros somos 340 municipios, aparece una fábrica que es Grentec,
que comienza a reciclar llanta. Fuimos la primera municipalidad que comienza a llevar su llanta. Yo todo lo resumo en voluntad. El alcalde actual dio una bodega personal, se están recogiendo llantas, se están llevando a la fábrica, que nos queda como a 40 kilómetros. Y vuelvo a repetir, para mí es voluntad, porque somos la primera y es más, hemos sido llamados porque lo quieren promocionar a nivel nacional, ese tipo de llantas. ¿Ellos qué hacen? Llevan la llanta, sacan dos tipos de grano, uno fino y uno grande. El fino lo usan para suela y el grande lo utilizan para topes, no sé cómo le llaman, túmulos y un montón de cosas. Yo sí creo factible que es importante el tema de reciclaje y sobre todo la llanta, que es tan complicada con el tema de quemas, zancudo. Es increíble la contaminación que hacen y esas deberían de ser políticas públicas, no realmente municipales. Gracias. Gracias, Antonio, a ti por contarnos también la experiencia de lo que están ocurriendo en Guatemala, 340 municipios. Chile somos 345 municipios aproximadamente, así que tenemos ahí varios aspectos en común. Y es un tema súper interesante, el tema de la política pública, de la salud pública, lo que tú decías, las llantas, los mosquitos, los vectores que esto puede generar, o que son incineradas, son quemadas libremente con contaminación, y por lo tanto urge un trabajo tecnológico, pero también de conciencia. Y ahí ustedes están haciendo un tremendo rol de cómo también con los municipios ir avanzando y ojalá que eso se vaya replicando y nosotros también contribuir en estas conversaciones para ir mejorando los sistemas de gestión y de reciclaje en cada uno de los países latinoamericanos. Así que muchas gracias, Antonio, por todo lo que nos explicas y nos enseñas el día de hoy. Oye, para continuar con esto cerramos la primera ronda de preguntas, así que gracias a todos los panelistas por estas reflexiones. No sé, Caro, cómo estamos bien con los tiempos, ¿cierto? ¿Estamos todos bien? Súper bien, han sido súper aplicados, así que vamos perfecto. Sí, no, de hecho no he visto ningún relojito ahí acusete de Yo lo tengo timing. acá, así que cuando vas saltando no hay problema, pero vamos súper bien, así que agradecemos también ese compromiso a todos los y las panelistas. No, buenísimo, buenísimo. Vamos bien entonces con los tiempos, así que genial. Seguimos entonces, ¿cierto? Vamos por la ronda 2, que tiene que ver con inclusión, justicia y profesionalización de los recicladores de base. Y por eso queremos entonces hablar de este factor humano, que quizás es el más urgente de todos, ¿cierto? Hay un riesgo real que no podemos ignorar. La ley, al formalizar la cadena, que pudiese terminar desplazando a quienes históricamente han hecho el trabajo. Las y los recicladores de base no son un problema a resolver, son parte de la solución. Y la pregunta es cómo garantizar que la profesionalización no se convierta en exclusión. Y ahí quiero partir con Soledad Mella, de la ANARCH en Chile, y quiero ir al corazón, ¿cierto?, del problema, Sole. ¿Puede considerarse justa la implementación de la ley REP si miles de recicladores de base siguen sin reconocimiento formal y en riesgo de ser desplazados por actores con mayor poder económico? Y si sinceramente están los municipios y sistemas de gestión reconociendo a los recicladores como trabajadores esenciales o su inclusión sigue siendo más declarativa muchas veces que efectiva. ¿Cómo lo ves tú? Hola, hola, muchas gracias. Voy a tratar de ser súper acotada a los 3 minutos porque soy un poco extensa para hablar, pero quiero hacer una mención para partir. Los recicladores somos el único oficio que tiene 3 impactos importantes en el cambio climático: económico, social y ambiental. Somos el único oficio más integral frente a la triple crisis climática. Con respecto a la pregunta que tú me haces, Javier, justamente es uno de los puntos más complejos que tenemos que hoy día que enfrentar frente a una ley, sobre todo cuando se está pensando solamente en el cumplimiento de metas y no solamente en ver en la parte humana de lo que hay detrás del cumplimiento de metas. Creo que es fundamental, primero que nada, entender que Chile y Latinoamérica no es Europa. En este continente existen trabajadores
informales que son los recicladores de base y lograr integrarlos dentro de un sistema de gestión formal, donde la formalización es parte de la exigencia de la ley, es también un proceso de una transición justa que permita que realmente nosotros, los recicladores de base de Latinoamérica y de Chile, podamos ser parte realmente de esta cadena. En Chile somos 60.000 recicladores. El 60% son mujeres, a propósito de hablando de género. El movimiento de recicladores de base en Chile está liderado por mujeres. Las cooperativas, 54 cooperativas que hemos levantado durante estos 3 años, está liderada por mujeres. Por ende, el tema de género es sumamente importante dentro de la gestión de residuos en nuestro país. Pero a pesar de eso y de toda esa formalidad y de todos los procesos que hemos vivido, no se garantiza absolutamente nada, porque no hay un emparejamiento de la cancha. No hay una transición justa que permita que nosotros seamos parte realmente de este labor de forma justa y transparente, ya que los requerimientos que exige la ley muchas veces sobrepasan la realidad de los recicladores de base. Quiere decir que, sobre todo en Chile, que tú, Javier, mejor que nadie lo sabe, tenemos un tema de extensidad tremendamente grande, el costo logístico, tener transporte, contar con la infraestructura necesaria. Porque como decimos en Chile, la ley REP aquí partió al revés. Primero pusimos la carreta y después pusimos los bueyes. A propósito de lo que se dijo con respecto a preparar el mapeo y levantar la infraestructura necesaria para hacernos cargo de esta ley. ¿Qué tenemos hoy día en Chile? Tenemos una necesidad realmente importante de cumplir con los decretos, pero también cumplir con los derechos humanos y los derechos sociales que han sido vulnerados históricamente hacia los recicladores de base. Para eso se requiere también importante invertir donde se debe invertir. No se puede seguir invirtiendo en las empresas que hoy día se han hecho cargo de la gestión de residuos como un momento, diría yo, casi de moda, más que de por conciencia o por necesidad. Nosotros en realidad nacimos por una necesidad, hoy conscientes de que generamos un impacto realmente importante, pero sobre todo entender la importancia que tienen los recicladores de base dentro de toda la cadena. Con respecto al tema municipal, creemos que estamos a un debe tremendo. Lamentablemente la ley partió sin educar a nuestros territorios, sin educar a nuestras municipalidades, sin prepararlas para esta gestión de residuos, pero sobre todo desconociendo que existen recicladores de base en cada uno de los sectores. Y con esto termino. Se castiga mucho a las regiones y a las comunas que están más lejos de la capital, cuando debería ser al revés. Debería premiarse a las regiones que están fuera de las capitales, donde está la industria y donde está la modernización. Deberían ser premiadas y lograr que realmente sean parte integral realmente de la gestión de residuos, reconociendo, premiando, incentivando y preparando realmente el escenario para hacernos cargo realmente de los residuos. Gracias. No, gracias a ti, Sole. Súper interesante lo que nos planteas, nos ilustras con cómo están ocurriendo las cosas, para buscar siempre espacios de mejora, espacios de conversación. Faltan incentivos. Bueno, pongámonos entre todos a construir incentivos, son ideas que hay que empezar a tirar, y esa exclusión territorial, como hemos hablado ya en otros espacios, efectivamente, el caso de Chile es un país sumamente largo, las distancias son complejas, y específicamente las zonas más aisladas y más lejanas, claro, pareciera ser un castigo vivir en una zona más extrema, y debería ser al contrario. Cómo premiamos, cómo incentivamos, cómo acercamos un país largo y diverso en aspectos comunes, donde la transición justa sea justa. Y ese es un tema que no solamente nos pasa con reciclaje, estamos hablando de energía, estamos hablando de muchas otras transiciones que estamos viviendo como país, y acercar a estos 60.000 recicladores, donde un 60% son mujeres, y por lo tanto que hay un desafío sumamente relevante. Y ese aprendizaje también, que hoy día no está resuelto, hay que avanzar, hay que trabajar, pero es parte de los levantamientos que también ojalá otros países que están comenzando también lo escuchen, lo vean, lo levanten, porque van a haber espacios comunes, y ante desafíos comunes tenemos que encontrar soluciones comunes. Y eso es parte de estos foros, parte de estas conversaciones cruzadas. Así que muchas gracias, Soledad, por compartir tu experiencia y tu información y conocimiento. Así que muchas gracias. Seguimos también, vamos a seguir un poquito con Chile, con Camila. Camila Rivero, ¿estás por ahí, Cami? Aquí estamos. Camila, conectando con los puntos que la Sole, en la implementación de la ley en Chile, de la ley REP, ¿cuáles han sido las principales barreras para incorporar efectivamente a los recicladores dentro de los sistemas de gestión? ¿Y qué lecciones también veríamos, ¿cierto?, hacia México
para que reproduzcan procesos de exclusión o concentración del mercado en grandes operadores. O sea, para que se evite eso, ¿cierto? Para que no ocurra. Ujú. Bueno, ya pudimos conocer desde primera fuente con la Sole de las barreras que están enfrentando las y los recicladores de base. Yo creo que es algo que igual se está repitiendo a nivel latinoamericano. De hecho, de conocer la experiencia en España que los recolectores informales están prohibidos porque se exige Prohibido. la trazabilidad, me sorprende también. Y yo creo que me imagino que salió entre los otros paneles que en el caso de la ley REP en Chile, al inicio no se consideró el rol de las y los recicladores de base. Esto fue una lucha que tuvieron que hacer para ser considerados en la propia ley. Entonces ahora el principal desafío que queda es cómo pasar de este reconocimiento hacia una integración efectiva. Nosotras observamos, ya que también trabajamos con recicladores de base en los territorios, es que persisten barreras, y ahí muy de acuerdo con la Sole, en la formalización, donde se exige que estén acreditadas estas capacidades que los recicladores ya tienen hace muchos años. El acceso a financiamiento también para lograr esta misma infraestructura que es necesaria, que las licitaciones requieren camiones, requieren logística, requieren trazabilidad. Y todo esto permite que las capacidades de gestión necesarias para participar en igualdad de condiciones contra los grandes, por ejemplo, sistemas de gestión y dentro del sistema. O sea, hay varias como barreras que persisten todavía y que no nos dejan esta igualdad de condiciones. De hecho, me pasó de que revisando, por ejemplo, licitaciones en mercado público, un municipio publicaba una oferta donde una de las exigencias era que fueran recicladores de bases quienes impartían, recuerdo que era un taller. Pero yo pensé y dije como, ¿todos los recicladores de base conocerán la plataforma Mercado Público? ¿Tendrán la facilidad para acceder desde ese medio? ¿Tendrán los conocimientos para también usar estas plataformas donde se están publicando las ofertas? Entonces hay todo un tema de accesibilidad y también de equiparar la cancha para que puedan efectivamente ser parte del sistema. Otro también tema que también lo mencionó la Sole es que actualmente el cumplimiento de las metas de la ley REP se centran únicamente en eficiencia operativa y, por supuesto, que los costos. Esto también favorece la concentración de grandes mercados o de grandes operadores, dejando fuera todos estos beneficios que mencionaba la Sole, que tienen aporte ambiental, que tienen un aporte social, territorial. Nosotros también en los distintos proyectos que tenemos evidenciamos cómo son este canal de comunicación entre, por ejemplo, toda la normativa y la ciudadanía. ¿Cómo acercamos todo ese conocimiento? Los recicladores y las recicladoras son ahí un rol realmente valioso para hacer este traspaso de información. A pesar de todas estas barreras, puede sonar como que está muy terrible todo el tema, pero a pesar de estas dificultades, nosotros ya llevamos 10 años de implementación de la red y en distintos estudios ha salido que el actor que más se valora dentro de toda esta cadena es el del reciclador de base. Entonces también la ciudadanía, los distintos actores reconocemos que hay un valor totalmente potenciable ahí y ya comentábamos que muchas mujeres son las que desempeñan este rol de educación ambiental, de trabajo comunitario, son las que están también al mando de las organizaciones y tenemos un tremendo ejemplo aquí como la Solemil. Entonces la principal lección, solo para cerrar, es que la inclusión debe ser considerada desde el inicio, que no nos pase lo que nos pasó con la red, que fue una lucha constante de que se reconociera el rol de las y los recicladores de base, y también que tomen parte de las decisiones, de los espacios de las decisiones que se vayan a tomar. Súper, Camila, yo creo que lo que tú dices, todos podemos hablar y reconocer en el papel, en el discurso, pero pasar a la integración, que sean un actor relevante y un actor real, un player importante en el ecosistema es fundamental. El acceso a financiamiento también, como que levantas de brechas. El ejemplo que planteas de licitaciones con igualdad de condiciones muchas veces, y también el acceso a información. Hay una plataforma pública, pero todo el mundo sabrá ocuparla, la conocerá. Esas brechas, incluso brechas digitales, podemos estar ahí sin querer fomentándolas y por lo tanto son aspectos importantes a considerar. Es importante, Camila, lo que tú nos comentas, lo que nos comenta la Sole, porque claro, más allá de uno quiere contar las cosas buenas, pero también cuando queremos enseñarle a otros países, oye, yo en esto ya me caí,
no se caigan ustedes, esos aprendizajes son súper importantes. Y eso es importante también que lo vamos a conversar y discutir y también contar las cosas buenas, pero también ¿qué ocurrió para que hoy día las cosas estén mejor? Bueno, muchas veces tropezamos, muchas veces nos caímos en algo y eso es algo que vale la pena y es un valor importantísimo el que hoy día lo estemos conversando. Así que muchas gracias, Maca, por tus comentarios también. Perdón, Camila. Nos vamos entonces a Macarena ahora. Ahora sí, que me estoy cruzando ahí en los papelitos. Me tenías en la Macarena, mente. exactamente. Macarena, desde la visión de los sistemas de gestión, que está súper enlazado con todo lo que estamos conversando, ¿cierto? Muchas veces la conversación se centra en incluir a los recicladores, pero ¿qué condiciones operativas o tal vez también legales son necesarias para que esta inclusión se traduzca en verdaderas oportunidades sostenibles de desarrollo y profesionalización? Sí, oye, yo comparto plenamente lo que planteó la Sole, ¿eh? Nos toca trabajar juntos, nos ha tocado trabajar juntas en distintas instancias. Eh, a propósito, me llena de orgullo que varios de los expositores que hayan estado acá, que están acá hoy día, expongan como ejemplo lo que ha ocurrido con algunos municipios, en el caso de Sorrenca, donde no puedo dejar pasar, no poder contarles que yo fui la DIMAO de Renca, la directora de Medio Ambiente y Ornato de ese municipio, y por lo tanto vengo de una mirada pública, ya de municipios, que se vinculó con recicladores de base, que se vinculó también con un sistema de gestión, y hoy día me toca estar acá en este espacio al otro lado de la moneda, en el fondo. Yo creo que a mí me gustó mucho un término que usó Camila, que tiene que ver con la integración. ¿Ya? Nosotros en el marco de la ley establece la inclusión, pero no solo basta con incluir a los recicladores de base, sino que también yo creo que el gran desafío que hemos tenido acá en Chile tiene que ver básicamente con la integración, ¿ya? Integrarlos a el modelo y al ecosistema de lo que significa la implementación de esta política pública. Ya yo hablo de una política pública en el sentido de que efectivamente las condiciones tienen que ser iguales, tiene que haber igualdad de condiciones para desde los sistemas de gestión para los gestores que nosotros le denominamos en el fondo, que son quienes hacen la recolección. Y yo creo que ahí hemos sin duda construido un camino junto con los recicladores de base, pero sin duda ha sido un aprendizaje conjunto, ¿ya? Un aprendizaje porque efectivamente ahí Sole lo planteaba muy, muy vehemente, pero tiene toda la razón, que tiene que ver básicamente con que la recolección de los residuos y la valorización nace a raíz de los recicladores de base. Es así, siempre lo hicieron y nació desde una necesidad. Y esa necesidad tiene cara, y esa cara tiene género. Y efectivamente, en Chile, el mayor porcentaje de recicladores de base está asociado al género femenino, y no tan solo al género, sino que además son vecinos del territorio y por lo tanto tienen una componente de el levantamiento de la vocación territorial. Conocen los territorios, son vecinos que votan, ¿ya? Y desde ahí, ¿y por qué lo planteo? Porque muchas veces los municipios no reconocen a los recicladores de base o no conocen a los recicladores de base que están en el territorio. Y debieran conocerlo porque en el fondo desde la política son quienes votan finalmente por los mismos alcaldes o la misma gobernanza. Nosotros tenemos un desafío desde la inclusión que tiene que ver básicamente con ir avanzando hacia la profesionalización de los recicladores de base, ¿ya? El conocimiento. Yo tengo la visión de que efectivamente en este poco tiempo de la implementación de la ley, los recicladores de base han enfrentado este desafío de una manera súper vehemente, ¿ya? Y uso ese término porque en el fondo ellos se han organizado en cooperativas, los recicladores de base en general son personas que hacían esto a solas, ¿ya? O con el grupo familiar. Empezar a hablar de cooperativas ya es empezar a entender en el fondo que mi trabajo vale tanto como el trabajo del que tengo al lado y no tan solo, solo el trabajo, sino que a organizarse de cuánto vale mi trabajo en la calle. Ya, hoy día los recicladores de base, a través de este trabajo que hemos hecho con distintos sistemas de gestión, en este caso con el sistema de gestión de envase y embalaje que a mí me toca representar, ha sido un camino de construir en el fondo y que entiendan
qué valor tiene el trabajo, su trabajo en el territorio. ¿Cuánto cuesta su servicio en el territorio? No tan solo cuál es el valor del residuo, ¿ya? Sino que una cosa es cuánto vale ese residuo que yo voy a valorizar, pero por otro lado es cuánto vale mi trabajo en el territorio, cómo yo cobro mi trabajo en el territorio. Yo creo que eso, desde los sistemas de gestión y desde Resimple, ha sido un foco. Nosotros hemos trabajado, hemos articulado y hemos entendido que la vinculación con los recicladores de base tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creciendo. Y si tuviera que dar para terminar una recomendación a México, yo creo que en el fondo la recomendación, tal como lo planteaba Camila, tiene que ver con incorporar tempranamente a los recicladores de base en el proceso. Ya la inclusión no solo debe medirse como cuántos recicladores participan, sino que también con las oportunidades que se generan para que ellos de verdad puedan entregar un servicio profesionalizado, que este oficio que nombraba Sole pase a ser una profesión y un reconocimiento, porque ellos en el fondo son quienes mejor conocen el territorio, sin duda. Y desde ahí también a nosotros como responsables de este ecosistema, como un ente, parte del ecosistema, también tenemos que empujar a que haya una vinculación con los gobiernos locales en el marco de lo que va a ocurrir en esos territorios con recicladores de base. Eso. Súper, gracias Macarena, súper importante el rol que tienen los Grand SIC y cómo se vinculan y qué alegría escuchar también un poco tu mirada. Se nota también tu mirada de venir de un sector público, de trabajar con los municipios, de conocer la realidad, de conocer un poquito lo que es más la calle, ¿cierto? La base. Y bonito lo que tú dices, esto no solamente es el valor del residuo, sino cuál es el valor del trabajo de las personas, de las miles de personas que están hoy día recogiendo no solamente residuos, sino que hoy día ya nos damos cuenta que la economía circular no es un residuo, es materia prima secundaria, es transformación, es valor, es un modelo de economía, y hoy día estas 54 cooperativas que nos decía la Sole van en ese camino, y qué bueno contar con ustedes que están trabajando también con esta lógica, con cómo incluimos, cómo integramos. Esa palabra se lo empieza a repetir, la tengo bien anotada, la integración es fundamental para que estos temas sigan su curso, sigan avanzando y sigan mejorando. Así que muchas gracias, Macarena, por tus comentarios. Retomamos ahí con Max. Maximiliano, ¿estás por ahí? Max, sabemos que ustedes trabajan constantemente con recicladores, ¿cierto? ¿De qué manera concreta han visto que se puede impulsar y financiar esta inclusión de los recicladores de base en los sistemas REP para que no queden fuera de la cadena de valor? Si nos puedes contar quizás algunos ejemplos, algunos casos. Por supuesto. Bueno, y creo que se han mencionado hartas cosas en esta conversación al respecto, pero lo primero que yo tenía aquí anotado tenía que ver con la disponibilidad de infraestructura. La mayoría de las cooperativas y recicladores de base cuentan con algunos espacios, pero en general son bastante pequeños. Y eso tiene consecuencias económicas para ellos también. Entonces uno esperaría que, por ejemplo, alguna institución pública pueda ceder o prestar algún tipo de terreno para que ellos puedan almacenar sus elementos de forma a poder optimizar los costos. Al final, mientras más junten, después más fácil va a ser el traslado y van a poder optimizarlo. Entonces ese es un ejemplo bien concreto de cómo se puede iniciar eso. Lo otro que también se puede hacer tiene que ver con estas ponderaciones sociales que se hablaban, ¿no? Como cómo ponderamos más allá de simplemente el residuo, sino también del impacto comunitario, social que entregan los recicladores de base en eso. De hecho, en Chile nosotros tenemos un sistema nacional de inversiones sociales, tenemos un sistema también de costos sociales, de precios sociales, y la pregunta es, bueno, hoy día, ¿por qué eso tampoco está regulado dentro del marco de los recicladores de base? Ahí podría haber otro incentivo concreto. En temas de cambio climático se ocupa mucho el precio del carbono, pero bueno, también podemos valorizar las horas de trabajo o el costo que nos permite transportarnos de un lugar a otro. Ahí también hay oportunidades de diseño del sistema que se podrían incorporar. También mencionaron mucho el tema de la formalización, ¿verdad? Y eso claramente es un desafío y cómo podemos acompañar a los recicladores, algo que creo que todavía no está resuelto efectivamente en ningún país. Pero sí algo interesante que tenemos en Chile que tiene que ver con el programa Chile Valora, después ahí lo pueden buscar los de otros países, pero ahí tenemos perfiles laborales. Y ya desde hace 1 o 2 años empezaron a construir perfiles laborales, tenemos perfiles laborales de recicladores de base tanto del reciclador de base tradicional, de envases y embalajes,
como de nuevos perfiles que están surgiendo, por ejemplo, en residuos eléctricos y electrónicos. Esperamos que en algún minuto van a haber también perfiles para textiles. Y eso también representa una oportunidad. ¿Cómo hacemos que el reciclador de base tradicional pueda también incorporar esta clasificación y validación de los nuevos flujos de reciclaje? Al final, la ley REP incorpora todos estos materiales y, ¿por qué no? El reciclador de base puede tener un rol en cada uno de ellos. Y hay desafíos de seguridad, ¿verdad? De cómo financiar esas capacitaciones. Ahí son las mismas empresas las que deberían hacerse cargo de poder capacitar a los recicladores. Y volvemos al tema inicial, ¿no? ¿Cómo generamos ese incentivo para que la misma legislación pueda hacer que las empresas también financien y destinen tal vez algún porcentaje del presupuesto a eso? De hecho, Chile tiene una franquicia tributaria que ha estado harto tiempo en disputa estos últimos meses, ¿verdad? Que es la franquicia tributaria Sense, pero eso ayuda también a la empresa a descontar parte de sus impuestos. Entonces uno podría decir, ok, uno podría ocupar esta franquicia tributaria para financiar las capacitaciones de recicladores de base que van a trabajar con las mismas empresas. Entonces, con eso, un par de ejemplos concretos de cómo podríamos ayudar a impulsar esta transición. No, súper interesante y como tú bien decías, a los amigos que están fuera de Chile, hay hartos temas que a lo mejor podrían ser interesantes. Los perfiles laborales que tú mencionas son súper interesantes, ya existen, por lo tanto hay información que ya otro país podría decir, ah, mira, se hizo en Chile de esta forma, y podría ser una buena instancia de análisis. La idea de los CENSE, franquicias tributarias, me parece súper interesante ver cómo incorporar actores que a lo mejor no son parte de mi cadena de empresa, pero podríamos diseñar un modelo distinto que incorpore actores que trabajan para el modelo, y eso está muy interesante. El tema de infraestructura ya lo comentamos, y el tema de la medición, cómo medimos externalidades, cómo medir este impacto más social. Y eso es un desafío no menor, así que son buenas propuestas, buenas ideas y hay que seguir avanzando en aquello porque no solamente es un valor o un número, esto no es un número, no es cuánto vale un residuo, una caja, una batería, un neumático, un pedazo de tela el día de mañana, sino que hay bastante más valor agregado, tema climático, como tú decías, así que son varias ideas que se empiezan ahí a configurar y gracias Max por ponerlas hoy día acá a disposición de todos. Y para cerrar este bloque, quiero hablar con Alejandra Valdés, ella es de México, de Ecolana. Así que, Alejandra, tengo unas preguntas para ti. Entiendo que tienes ahí un rol importante en temas también tecnológicos y quería saber cómo incluir a las y los recicladores de base en sistemas tecnológicos teniendo en cuenta su accesibilidad a la tecnología, como estas brechas digitales que podrían darse. ¿Cómo lo ves tú? Y al mismo tiempo te hago otra pregunta de cómo pueden también las ONG y la sociedad civil impulsar esta inclusión. Y muchas gracias, Javier, por la pregunta. Creo que concuerdo con muchos puntos que ya se han mencionado ahorita. Em, Nosotros trabajamos en Ecolana, tenemos una aplicación que ayuda a la ciudadanía a conectar y una de estas partes donde conecta es con los recicladores base. Se hace a través de un código QR donde las personas pueden registrar la cantidad de residuos que entregaron a su reciclador base. ¿Y esto cuál es la intención? Creo que una de las principales partes de la ley REP en todos los países es el tema de la trazabilidad, ¿no? Y es donde puede entrar mucho más cuestionamiento, porque desde los centros de acopio, desde los grandes recicladores, va a sonar muy feo, pero es fácil inventar toneladas de residuos, ¿no? Yo puedo poner ahí que son 100 toneladas y cómo van a averiguar que sí fueron o no fueron. Entonces, creo que una pieza fundamental que tienen los y las recicladoras base en sus manos es el tema de la trazabilidad, porque ellos son el primer punto de contacto entre la ciudadanía y el sistema de trazabilidad. Entonces, lo que estamos buscando es justamente que esto se pueda digitalizar, que claro que es un reto súper importante. Nosotros estamos trabajando con recicladores base en el municipio de Puebla, en el estado de Puebla, acá en Ciudad de México, perdón, acá en México, que es el primer municipio que reconoce a los recicladores base dentro de su legislación, o sea, que los menciona, hizo además un censo de estos recicladores base para, o sea, como credencializarlos y que la gente sepa quiénes son los recicladores base que ya están, vamos a decir, que censados y registrados y pues quiénes tal vez no, y tienen la apertura para que se vayan registrando. Es un reto importante porque cuando pensábamos justo en este sistema de digitalización,
la verdad, muy desde nuestro lado de cómo vemos las cosas, decíamos, claro, pues todos los ciudadanos, para empezar, toda la ciudadanía tiene un celular que tenga acceso a Internet. El reciclador base tiene un celular que tenga acceso a Internet. Y sí tienen un celular, pero no tienen acceso a Internet. Pero creemos que invertirle por este lado es poderles ayudar a los recicladores base a poderse subir al tema de la trazabilidad, que es donde de verdad nosotras percibimos desde Colana que tiene una ventaja súper importante, porque ahí ni modo que tú como reciclador o recicladora vas a confabular a toda la ciudadanía para engañar o para inventar toneladas, ¿no? O sea, es mucho más difícil y creo que podríamos tener una trazabilidad muy importante y sería incluirlos a ellos que ya hacen este trabajo como este primer eslabón. Nosotros decimos que tu reciclador o tu recicladora es tu mejor amigo del reciclaje como ciudadanía. Entonces creo que como ciudadanía y como ONGs también nos toca difundir esto, bajarlo con la ciudadanía, hacer visibles a estas personas y que los perciban como su aliado o su aliada en reciclaje. Creo que eso es como desde las ONGs y la sociedad en general, la ciudadanía nos toca empezar a ver que están estas personas, reconocerlas por su trabajo y comenzar a apoyarlas en lo que podamos a través de pues diferentes sistemas y lo que tengamos a la mano. Muchas gracias, Alejandra. Súper interesante avanzar con estas aplicaciones, código QR. La trazabilidad también es un tema que se nos repite en muchas conversaciones y es fundamental, porque de alguna forma, como tú bien dices, acá hay que generar confianza. Cualquiera podría decir números y eso genera un poquito la duda de, oye, pero eran 120 toneladas o eran 40 toneladas o eran 20. Bueno, acá está, pincha el código QR, hay una trazabilidad. Pero ahí podemos caer en una brecha más tecnológica, puede que yo tenga el celular, no sé ocuparlo o no tengo la aplicación, y ahí hay un rol fundamental de ustedes en cómo difundimos, cómo educamos, cómo hacemos que nadie se quede atrás, y eso es fundamental, y agradezco el trabajo, Alejandra, que están haciendo ahí en Ecolana, y por esta información que nos transmites y nos enseñas. Así que muchas gracias, Alejandra. Con esto cerramos la ronda 2 de conversación y avanzamos hacia la última ronda. Ahí, Caro, cuéntame cómo vamos con los tiempos. Súper bien, han sido muy aplicados, así que agradecemos para que todos podamos participar. Así que sigue nomás a la tercera ronda de preguntas y después vamos a las preguntas generales. Perfecto, entonces llegamos a nuestra tercera y última ronda del primer bloque y quiero que cerremos mirando hacia adelante. ¿Cómo construimos confianza? Que es los temas que hemos estado conversando en los bloques anteriores, ¿cierto? Entre actores que históricamente han operado por separado. ¿Cuál es el rol de la mujer en la base de la cadena? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para que este sistema no solo funcione hoy, sino que también perdure, que sea un modelo sostenible en el tiempo? Así que para estas preguntas y otras vamos a partir ahí con Maximiliano. Vamos a volver contigo, Max. Y abriendo el tema social, ¿por qué es estructuralmente importante, indispensable, tener perspectiva de género cuando realizamos y evaluamos proyectos de economía circular? Gracias, Javier. Yo creo que esta es una pregunta que va más allá de la economía circular, ¿cierto? Creo que es un tema a nivel social y cuando hablamos de perspectiva de género no tiene que ver con darle prioridad o no a un género sobre el otro, ¿no? Tiene que ver con dejar las condiciones base para que todos tengamos las mismas oportunidades de acción y entrega. Y en ese sentido, la perspectiva de género busca incorporar de forma explícita ciertos indicadores de inclusión. Y cuando hablamos de economía circular, hay un ejemplo súper concreto que tiene que ver con lo que mencionaban antes sobre el rol que pueden tener las recicladoras de base dentro de esto. Nosotros hemos visto que de repente cuando se hace convocatorias, llamados, ¿verdad? Que siempre queremos formalizar a recicladores de base, normalmente no se toma en cuenta el rol histórico que tienen en los cuidados, ¿verdad? El rol histórico que han asumido las mujeres dentro de los cuidados, que ese es un problema estructural que tenemos como sociedad, pero algo que nos tenemos que hacer cargo especialmente cuando trabajamos en temas de economía circular. A mí me da un poco de pudor hablar de este tema, ¿verdad? Desde mi género, pero creo que es importante que lo hagamos porque esto no tiene que ser una batalla de un lado al otro, sino que todos tenemos que hacernos parte de eso. De hecho, nosotros acá desde Fundación Chile, yo soy parte del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión, tenemos una guía de proyectos de género, cosa que cada vez que nosotros formulemos uno, nos hagamos cargo de estos sesgos que podrían haber, porque muchas veces estos sesgos no tienen que ver con eh, temas de discriminación, sino de amplificar lo que ya existe. Entonces, por ese lado, yo creo que es muy importante tanto el rol de los recicladores de base como también de las personas que están en los hogares,
¿verdad? De cómo hacemos fácil los horarios de recolección, por ejemplo, de que Mm. esto permita que cuando uno llegue después de sus hogares, el camión pueda pasar en horarios que se adecúen también a las personas. Y eso también tiene que ver en pensar cómo nosotros visualizamos esta sociedad. Así que eso podría para inaugurar la conversación de este tema. Gracias, Max. Súper bonito ejemplo y es verdad, pues hay veces que no contextualizamos o no visualizamos este contexto como de cómo entendemos y cómo queremos vivir una sociedad y donde ejemplos tan simples como, oye, el tema, cambiamos ciertos horarios porque hay familias, porque hay horarios, hay mujeres, hay niños, hay jóvenes, trabajadores, hay ancianos, hay ciudad y la ciudad está viva y eso hay que respetarla y hay que conocerla y para conocerla hay que entenderla y ahí muchas veces no tenemos los tiempos, no nos damos los tiempos para entenderlo y estas conversaciones precisamente nos ayudan a conversar, a entender, a aprender. Así que agradezco también, Maximiliano, por haber partido con estos temas. Sole, quiero seguir contigo y quiero, sumando lo anterior, desde tu perspectiva, ¿cómo garantizar que la transición hacia una economía circular no reproduzca desigualdades históricas y que ningún reciclador o recicladora quede atrás en este acceso a derechos, ingresos dignos y oportunidades de desarrollo? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que una de las claves más importantes es poner en el centro a las personas. Una transición justa sin la visión importante de los actores relevantes dentro de la gestión de residuos o de este tema climático, no visualiza a las personas, es complejísimo y no va a poder avanzar. Creo que es importante también el respeto a los derechos humanos. El reciclador de base de Latinoamérica y Centroamérica vive una vulneración de derechos humanos realmente importante. Yo siempre hablo de una esclavitud solapada dentro de estos procesos, porque la forma en que se trabaja no es la mejor. Se viene cierre de vertedero, no hay un proceso de transición justa. No se generan espacios de construcción, de co-construcción con los recicladores de base, sobre todo en los países donde hay mucha violencia, no solamente de parte de lo que uno hace día a día, sino que también de plantillas dentro del vertedero. Los maras tienen control de los vertederos. Fortalecer las organizaciones de recicladores de base es fundamental. La Red Lacre, a la cual yo pertenezco, y a la Alianza Internacional de Recicladores, que representa a los más de 40 millones de recicladores que tenemos en el mundo, hemos promovido un fortalecimiento hacia las organizaciones de recicladores de base, levantando movimientos nacionales como en Guatemala, en México. Felicitar a México por lograr una economía circular que realmente pone en el centro a los recicladores de base, pero no es suficiente, porque en Chile marcamos una ley única en el mundo. La ley REP es la única ley en Chile que tiene a los recicladores en el centro, pero eso no garantizó absolutamente nada. Se habló de la formalización y también se habló aquí sobre el tema de las competencias laborales, pero no se valorizó la historia de los recicladores base. Los recicladores base tienen que pagar por esa certificación. Por eso levantamos un proyecto de la mano junto con Sofofa, que se llamaba Reposesionando, un proyecto hermoso donde también limitaba las brechas que tenemos hoy día los recicladores de base, justamente por lo que mencionaba la compañera de México con respecto a la tecnología. O sea, nosotros logramos entregar un tabla a los recicladores de base para enseñarle tecnología a través de un proyecto con Sofofa que se llamaba Reposesionando, que deberíamos retomarlo nuevamente. Facilitar los procesos de reinclusión de los recicladores de base, porque nos quisieron incluir en algo que siempre hemos estado. O sea, no se puede incluir una persona que lleva 40, 50 años haciendo este oficio. Se saca y después se incluye. Fue parte también de la discusión que dimos cuando estuvimos discutiendo la ley. Por otro lado, generar espacios reales de participación. No se tiene que hablar de los recicladores como un externo, tiene que ser parte de la discusión, tiene que ser parte de la mesa. Lo que hemos logrado acá en Chile nosotros gracias a nuestra perseverancia y la insistencia de participar en cada una de las mesas. Hemos firmado desde los decretos más pequeños hasta los decretos más grandes, desde la ley REP de la responsabilidad de productor sobre los envases y embalajes, los neumáticos, el orgánico, eléctrico, electrónico, textiles. Estamos en todos discutiendo lo mismo porque, insisto, los recicladores somos un oficio integral. Nos hemos dedicado a todos los residuos y simplemente, invisiblemente, sin reconocimiento y sin pago por servicio. Una de nuestras demandas más importantes dentro de una transición justa. No se puede hablar de transición justa sin financiamiento. No se puede hablar de transición justa sin pagar por el servicio que hacemos nosotros. Porque todos los trabajadores de todo el mundo se les paga por hacer algo. ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué a nosotros se nos quiere seguir pagando con el valor del material que es tan castigado?
una economía que permita realmente que sea circular y no lineal. En Chile todavía el entierro de basura es mucho más barato que hacer reciclaje en nuestro país. Entonces, si sigue siendo así, lamentablemente va a seguir esta cadena lineal de la economía no circular. Entonces, eso también es un problema para nosotros. Se debe verdaderamente sostener la realidad y la forma de trabajo que tienen los recicladores de base. Por eso hablamos de transición. No es solamente transición justa porque sí. Todos los recicladores de base en Chile, por lo menos las generaciones que tenemos nosotros, son de la tercera edad. Eso significa también reconocer esa historia que hay detrás y darle el espacio que corresponde a nuestros viejos queridos que son pioneros en este proceso. Por otro lado, me queda sumamente importante y quiero destacar esto. Las asociaciones municipales tienen que ser fiscalizadores, no competencia de los recicladores de base. Hoy día las asociaciones municipales en Chile son competencia de los recicladores de base. Se metieron en un modelo de negocio que no les correspondía y hoy día son nuestra mayor competencia, incluso más que el mundo privado. O sea, nosotros tenemos más reconocimiento del mundo privado que desde las asociaciones municipales. Están tomando el control del 100% de las comunas, tomando una gestión de residuos que no les pertenecía. Por otro lado, las empresas de entierro de basura se están transformando en gestoras que dedicaron toda su vida a enterrar residuos y 10 son gestores de residuos, quitando el espacio y territorial a nuestros compañeros reciclables de base. Entonces, cuando hablamos de transición, hablamos también de reconocimiento, de dignificación y sobre todo de pago por lo que nosotros hacemos. Pero esto no viene por sí solo, esto viene con financiamiento. No puede ser que las gobernaciones que manejan la mayor cantidad de recursos de nuestro país estén poniendo recursos donde no deben. ¿Por qué un reciclador de base de arcilla no puede tener un centro de acopio? ¿Por qué sí una asociación municipal tiene que recibir financiamiento para 15, 20 camiones? ¿Por qué sí una asociación municipal puede competir desigualmente con nosotros en la licitación y en las cotizaciones que se entregan a los grandes sistemas de gestión? Los grandes sistemas de gestión están haciendo lo posible. Llevamos 3 años, a 10 años de la ley REP, implementando un proceso de gestión de residuos, pero todavía seguimos compitiendo de forma desigual y con una forma injusta de participación. Los recicladores de base tenemos que presentar cotizaciones más una carta de reconocimiento de parte de los municipios. Las empresas privadas, gestores de residuos tienen que entrar a una licitación y las asociaciones municipales se adueñan sin ningún tipo de requerimiento y toman el control del 100% de una comuna donde tengo viejos recicladores que llevan más de 30, 40 años haciendo una gestión. Si eso es una transición justa, estamos equivocados. Chile lo está haciendo bien. Tenemos muchas brechas que pasar. Y por eso mi recomendación a México es seguir el ejemplo de Chile, pero sin equivocarse. Nosotros tenemos toda la herramienta para decirle a ustedes, este es el camino correcto, esta es la forma de incluir realmente a los pepenadores en México. Levantamos el movimiento de recicladores en México. Los pepenadores están organizados, pero también sabemos que hay amenazas muy grandes en México. El control, la mafia de la basura es muy grande, la amenaza es constante. No solamente en la calle, en la ruta que somos atropellados, o en el entierro de la basura, cuando nos agarra una resta excavadora y termina un compañero muerto y enterrado en la basura, sino que también las amenazas de las mafias, el control que tienen las grandes empresas de entierro de basura que no quieren soltar ese control y no hacerse cargo realmente de la gestión. No solamente los empresarios gestores de residuos se hacen cargo o tienen que hacerse cargo, también estas empresas que se han dedicado por siglos a enterrar la basura y que tienen el control y que no lo quieren soltar. Nuestras amenazas son reales, las mujeres son violadas, las mujeres son violentadas, los hombres son asesinados, nuestros compañeros desaparecen sin ningún posible pataleo para poder defendernos de alguna cosa. No tenemos justicia, no tenemos derecho. Por eso vehementemente digo aquí, y lo digo siempre, somos el eslabón primero de la cadena medioambiental. Sin querer nos hemos transformado en uno de los protagonistas de este proceso tan complejo que es esta crisis climática que nos afecta. Pero también tenemos que ser muy claros. Nosotros vamos a defender nuestro oficio, vamos a defender lo que hemos construido, porque este es nuestro trabajo y lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor, pero sobre todo lo hacemos con dedicación, porque creemos que es posible un cambio generacional, creemos que es posible un cambio de paradigma, pero sobre todo un cambio de conciencia, visibilizar a los invisibles, darle voz a los sin voz, poner a esos hombres sucios, hediondos, desmantelados siempre a la primera línea y reconocer realmente que somos el primer eslabón de la cadena y que sin nosotros el reciclaje sin reciclador es basura. Gracias. Gracias, Sole, súper inspiradora. Creo que todos quedamos ahí como, ahí veía las reacciones del público con manitos, corazones, muy inspirador. Yo creo que eres un ejemplo
viviente de todo esto, de lo que han hecho, esta lucha que se ha hecho, este reconocimiento y esto que nos comentas para enseñar a otros países. Como tú dices, hemos avanzado, no es suficiente, hemos avanzado, pero es mejorable. Y otros países están avanzando y qué orgullo y qué lujo para otros países escuchar lo que acá está ocurriendo para también tomar estas lecciones tempranas y poder co-construir entre todos un mundo mejor. Poner a las personas al centro de la ecuación es fundamental, respetar a los derechos humanos, fortalecer instituciones, generar avances en condiciones habilitantes que son obviamente normativos, que son financieros, pero también son fierros, son infraestructura, y el reconocimiento y la igualdad son temas que estamos ahí aprendiendo y escuchando de la Sole. Así que, Sole, muchas gracias por tus comentarios y por estos aprendizajes colaborativos. Seguimos avanzando. Macarena, vamos ahora, seguimos contigo. Macarena es de Resimplus, Sistema de Gestión, recuerden ahí a nuestros amigos de otros países. La ley REP exige coordinar actores que históricamente no trabajaban juntos o desconfiaban. Hemos hablado también de ese tema de la confianza. Entonces, que no trabajaban juntos o desconfiaban unos de otros. La pregunta es, ¿qué mecanismos o prácticas han resultado más efectivos para construir confianzas y colaboración entre municipios, recicladores, gestores y los Gran SIC? Estoy todavía procesando lo que dice la Sole, yo la he escuchado en distintas instancias, pero siempre me impacta, ella sabe. Sí, oye, yo creo que a propósito de la pregunta, yo creo que hoy día el principal aprendizaje, yo creo que lo han dicho varios acá en sus presentaciones, quizás no directamente, pero el principal aprendizaje es entender que ningún actor va a implementar por sí solo la ley, ¿ya? Ni los sistemas de gestión, ni los municipios, ni los recicladores de base. En el fondo, es un error pensar que por sí solo vamos a ser capaces de implementar esta política pública. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje y desde ahí lo que viene ya y es entender que los mejores resultados en el fondo aparecen cuando existe una visión compartida y acuerdos de esa visión compartida, porque no podemos olvidar que cada actor de este ecosistema tiene en sí mismo ya un anhelo, ¿ya? Los sistemas de gestión tienen que cumplir las metas, ¿ya? La institucionalidad ambiental tiene que hacerle seguimiento y fiscalizar. Entonces, los municipios es donde en el fondo se implementa la ley. Entonces, cada uno de los actores tiene por sí mismo un propio deseo ya o un propio, en el fondo, objetivo para poder sumarse a este sistema, o a este ecosistema en el fondo. Entonces yo creo que el principal resultado en el fondo, y aparecen ya, o los mejores resultados aparecen cuando existe una visión compartida respecto del objetivo y de que cada actor entienda claramente cuál es su rol dentro del sistema. ¿Ya? Yo creo que para construir confianza es fundamental generar espacios de permanente diálogo, un diálogo temprano, compartir los aprendizajes, desarrollar soluciones en conjunta, focalizarse en los desafíos que puedan surgir para poder resolverlos de una manera en conjunto desde todos los actores del ecosistema. También hemos aprendido que la colaboración fortalece también a los distintos, a las gobernanzas locales. ¿Ya? Yo creo que eso es súper importante. Hoy día las gobernanzas locales, todo en Chile, la mayor cantidad de presupuesto de los municipios se gastan efectivamente en botar el recurso financiero en los vertederos, ¿ya? Lo que hacen es un sistema de recolección, pero eso lo van a dejar a vertederos y en el fondo lo que se hace es botar recursos que puede ser destinado a otro ámbito dentro de la institucionalidad municipal. Si un municipio tiene el foco, por ejemplo, de seguridad, dejar de llevar plata o residuos al vertedero puede hacer que en el fondo redestine esos recursos a su vocación, que es la seguridad. O otro municipio que tenga la vocación social, dejar de depositar residuos o disminuir la carga de residuos depositados en el vertedero, va a permitirle redistribuir los recursos al interior del municipio y poder redestinarlo a ese objetivo que tiene, que a lo mejor es social.
Entonces, en el fondo, sí o sí, yo creo que hoy día trabajar en conjunto en el marco de las políticas públicas, en este caso de la política de la ley REP, tiene que ver básicamente con cambiar el paradigma de que el mundo público y privado no se pueden asociar, que es como malo, que el público acá y que el privado acá. Eso hoy día con la ley REP no es así. Hoy día la ley REP vino a establecer un ecosistema y en ese ecosistema está el privado, están las empresas, están los recicladores de base, está la institucionalidad, está la ciudadanía. O sea, desde el eslabón más primario en el fondo, la ley REP vino en Chile por lo menos a establecer un ecosistema que está creciendo, que se tiene que posicionar, que tiene que madurar, que si bien es cierto, hemos cometido errores, probablemente vamos a seguir con muchos desafíos, pero de a poco y entendiendo cuál es el aporte de cada uno de estos actores en este ecosistema, yo creo que es muy, muy relevante. Y desde la experiencia chilena, yo creo que en el fondo entender, y ahí como súper específicamente, la experiencia de los recicladores de base es que ellos aportan en el reconocimiento del territorio, sí o sí, porque son los quienes a pie ya han recorrido los territorios. Los municipios son los que facilitan la implementación en los espacios locales. Los gestores van a venir a desarrollar la operación, que es su foco, que ellos saben cómo hacerlo, los camiones, la infraestructura, y el sistema en el fondo va a articular, ya los sistemas de gestión en el fondo son los que financian y articulan todos estos resultados. Pero lo más importante acá, y que yo creo que lo hemos dejado ahí al ladito, tiene que ver con la institucionalidad. El Estado tiene un mandato y el Estado se tiene que hacer cargo del mandato más importante, creo yo, que tiene que ver con la educación. El Estado es el mandatado a educar. Hoy día en Chile tenemos un tremendo desafío con la educación ambiental. Nosotros podríamos estar con un nivel de participación bien alto, pero en el fondo hoy día la ciudadanía no está educada, ¿ya? Hay gente que recicla, pero no recicla bien, y las tasas de contaminación son altas en algunos lugares. Lo que nosotros necesitamos es que la gente recicle, pero además que recicle bien, para que en el fondo esta política pública pueda resultar y pueda empezar a cumplir las metas como corresponde. Eso. Súper, Macarena, súper interesante lo que nos planteas, la visión compartida, llegar a acuerdos. Y como tú dices, cuando hablamos de generar confianza, las confianzas se mantienen siempre y cuando se generen espacios de diálogo. Y esos diálogos tienen que ser diálogos tempranos, pero al mismo tiempo diálogos permanentes. Son cadenas de conversación, son espacios que hay que mantenerlos y es parte un poquito de este grano de arena de generar unas conversaciones, de generar aprendizaje colaborativo y de conocer visiones distintas que suman a hoy día un desarrollo latinoamericano con experiencias de lo que está ocurriendo en Guatemala, lo que está ocurriendo en México, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en España. Así que gracias a todos ustedes por estas presentaciones. Y para cerrar, quiero precisamente cerrar con Miguel Rivas desde México. Miguel, eh, cerramos contigo entonces este ámbito más comunitario. Y te quiero preguntar porque las ONG llevan años construyendo confianza, ¿cierto? Confianza territorial. Y la pregunta es, ¿qué rol formal debería reconocerles el reglamento de la Ley General de Economía Circular en México para ser agentes activos, considerando que las particularidades locales hacen inviable copiar modelos? Y finalmente, ¿qué condiciones necesita una comunidad remota para que los mecanismos de la REP realmente cierren el ciclo de material y no solo les transfieran carga logística? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Javier. Mira, han intervenido en cosas tan geniales que me gustaría responder de todas y 3 minutos no me van a alcanzar. Pero quiero resaltar que, como bien lo dice Soledad, Latinoamérica es un mismo pueblo que sufre los mismos dolores. Y los pepenadores en México sufren de lo mismo y más de lo que has mencionado. Incluso hablaste de la cooptación que hay de los grupos de recicladores de base por parte de ciertos grupos de poder informal. Y eso es una realidad que tiene que atenderse desde la ley de economía circular, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar en estos temas tan complejos. Y suscribo y me solidarizo y comparto todo aquello que has dicho, porque esos mismos problemas que tú ves allá en el sur del mundo también están aquí. Y sobre esta pregunta que mencionas, Javier, ¿cuál es el papel de las ONGs? Porque las ONGs no somos sujetos de derechos de la ley de economía circular, pero sí somos un actor relevante porque
creo yo, durante tantos años llevamos construyendo espacios de confianza con la ciudadanía, con los recicladores de base, con incluso los negocios, ¿no? En el caso de nosotros en Ponguinguiola, aquí en La Paz, Baja California Sur, llevamos 20 años trabajando aquí. Entonces eso nos ha hecho acreedores de una cierta reputación que nos permite a nosotros abonar en algunos temas de la economía circular y de la responsabilidad extendida del productor, como por ejemplo la educación. Hablaba Macarena antes de esto, ¿no? Cómo podemos educar a la población, pero también al productor, al importador también hay que educarlo, porque él es el que introduce envases que no se pueden reciclar, él es el que crea envases con tal de vender y poner en el mercado sus productos que no tienen mecanismos concretos de reciclabilidad. Por mucho que diga que su envase es 100% reciclable, termina 0% reciclado. Entonces ahí es donde creo yo las ONGs tenemos una visión muy importante, porque además tenemos que informarle a la gente qué envases se pueden reciclar, cuáles no, qué se hace con los multicapas, cómo avanzar en estos temas. Y también porque nosotros como organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol importante, que es no hacer que permee el greenwashing como una solución en este tipo de espacios, ¿no? Se habla de crear estos reconocimientos de circularidad de la ley de economía circular. Nosotros aquí desde el estado de Baja California Sur, también el municipio tiene sellos verdes, o se crean una serie de incentivos para promover que las empresas hagan cada vez mejor este trabajo de poner en el mercado sus productos con una circularidad que sea concreta, que sea verdadera. Sin embargo, a veces eso va a caer en estos espacios que son más lavado verde o lavado de imagen, que de espacios realmente concretos en términos de reciclabilidad, de consideración de los reciclajes de los recicladores de base, perdón. Entonces ahí es donde algunas iniciativas, incluso como incinerar los residuos, se meten como una solución de economía circular, cuando en realidad son el último eslabón de la economía circular, y muchas veces por muchos técnicos y teóricos no es considerado como parte de la economía circular, sino que solo una versión anterior para evitar que esto llegue al relleno sanitario, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser entes fiscalizadores de la sociedad organizada, poder ser quienes, como parte del mismo consumidor, el reflejo de cómo consumidores podemos interactuar con la ciudadanía, promover esta trazabilidad real de los residuos, porque creo yo que ahí radica el espacio de interacción de las de las ONGs, ¿no? En redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y con respecto a lo último que mencionabas, Javier, creo yo que las ONGs podemos impulsar en estos territorios alejados, como es mi caso, ¿no? Donde nosotros estamos en un territorio muy aislado, que desde el gobierno del estado e incluso de los municipios se promueva un acopio real, que se generen ciertos nodos de acopio que permitan disminuir el costo de tanto logístico como el trabajo en la materialidad, que nos permita de alguna forma abaratar estos costos, pero no como un mecanismo de subvención para las grandes empresas, sino que esos costos nazcan realmente de la aplicación de la ley de responsabilidad extendida al productor, que en este caso no es una ley, pero va a estar dentro de la ley de economía circular y adaptada en el reglamento de esta misma ley, ¿no? También creo que este apoyo irrestricto a los recicladores de base para poder dar a conocer su misión, su espacio, el cómo ellos son actores vitales, es algo que nosotros podemos implementar desde los estados, desde los diferentes territorialidad que tiene México en su diversidad, tanto biológica como cultural, como étnica, que nos va a permitir avanzar hacia un país que va a ser más inclusivo en términos de poner una responsabilidad a productores e importadores sobre temas que terminan afectando directamente en la territorialidad, donde hay turismo, donde hay actividades sustentables, donde hay comunidades étnicas. Ahí es donde tiene que haber este apoyo, ¿no? Y por último, diría que en lo que podemos aportar desde esta territorialidad, por así como entes marginados geográficamente, es que aquí la trazabilidad se puede convertir en un piloto, en un ejemplo real. Creo que las comunidades externas o que estamos muy alejadas podemos, por ejemplo, nosotros que somos una península y básicamente funciona como una isla, nosotros sí podríamos poder poner puntos de trazabilidad de los materiales, porque nosotros tenemos centros aduanales, tanto al norte como en los barcos, con los ferries que llegan. Entonces aquí sí se puede hacer una trazabilidad, y diría que si el reglamento tiene oportunidades donde generar pilotos de trazabilidad para demostrar que esta sí funciona, las comunidades remotas somos ese ejemplo donde se puede aplicar la trazabilidad de los materiales y las materias primas secundarias. Entonces, eso sería como, en resumen, lo que creo que podríamos aportar desde esta territorialidad tan lejana. Muchas gracias, Miguel. Súper interesante. Efectivamente,
cómo transformar, esto último que dijiste, cómo transformamos un desafío como la lejanía en una oportunidad del pilotaje, del aprendizaje, en decir, oye, si acá se puede hacer, esto es replicable, esto es escalable, y ese aprendizaje es tremendamente valioso para el resto. El rol fundamental también de las ONGs y otros actores es este rol más neutral, un rol convocante, un rol que permite la información, una información hacia todos, y eso es fundamental que ocurra, y ahí hay una voz validada, y eso es súper importante, porque es una voz que ya existe y una voz que el resto de la ciudadanía y el resto de los actores quiere también escuchar y quiere aprender. Así que súper buenas ideas, súper buenos comentarios, Miguel, muchas gracias por eso. Estamos súper bien con los tiempos y quiero volver un poco porque ahí tuve yo un traslape nomás, pero quiero hablar con Camila, quiero devolverme con Camila, y precisamente un poquito también al alero de esto, de que para que esto funcione bien, hay un rol, ¿cierto?, educativo súper importante. Entonces te quería preguntar, Camila, ¿qué tan determinante has visto tú, ¿cierto?, que o sea, el rol de la educación ambiental para alcanzar las metas de recolección y cuáles son los costos o dificultades que surgen cuando la separación en origen no se aborda como una responsabilidad compartida. Ujú. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo creo que ya varios de los panelistas lo mencionaron, la educación es algo primordial y es uno de los factores más determinantes que creemos nosotras, porque sin una adecuada separación en origen, los materiales se pueden contaminar, disminuyen sus posibilidades de valorización y así aumentan los costos y la logística de toda la cadena. ¿Y qué estamos observando con la implementación de la ley REP? Es que se ha puesto un fuerte énfasis en infraestructura y logística, que es muy necesaria para el sistema, pero vemos que no siempre con esa misma inversión se ha puesto en educación y participación ciudadana. Y ahí es donde el rol de las organizaciones de la sociedad civil, como la nuestra, como la que mencionaba Miguel, estamos cubriendo un poco esa brecha o esa debilidad. Estamos acercando todos estos nuevos conocimientos a la ciudadanía, a los privados también, como mencionaba Miguel, porque también es algo de repensar cómo es todo este sistema, evaluar nuevas alternativas que nos permitan reciclar. Y un caso muy concreto, al menos desde Fundación Basura, cuando instalamos, por ejemplo, puntos verdes en eventos masivos o en eventos deportivos, sí o sí esto va acompañado de monitores ambientales, que es un rol que desempeñan recicladores y recicladoras de base. Y esto mejora significativamente la calidad de los materiales que estamos recuperando. Y es porque hay un mayor compromiso con la comunidad, hay un acercamiento más humano a todo lo que significa este nuevo sistema. Y también hay que recalcar que, bueno, nuestra misión o nuestro objetivo como organizaciones de la sociedad civil es estar al servicio de los municipios, de las y los recicladores, de la propia comunidad, de ofrecer toda esta información, de compartir estos conocimientos, de acompañarlos técnicamente en cómo implementar este sistema. Y además, la educación, que ya lo mencionamos también anteriormente, es que es una oportunidad súper fuerte para fortalecer la inclusión y por sobre todo el enfoque de género. Ya hablábamos de que las mujeres son súper lideresas de sus territorios, tienen ese componente educativo, ese componente también que viene, creo yo, desde los cuidados de cómo hacer mucho más humano este sistema. Y además que conectan a la ciudadanía con los sistemas de gestión, que es algo que también se habló enormemente hacia atrás. Y además tenemos que reconocer que estas son nuevas oportunidades también para hacer mucho más digna su labor. Y creo que la educación es una de las capacidades que tienen los recicladores y las recicladoras de base, lo hemos visto en el territorio. Y así que la principal lección, yo creo que para ir cerrando, es que esto no se debe ver como una acción complementaria, sino que es una inversión estratégica. Es algo que realmente tenemos que ponerle énfasis y la corresponsabilidad, por sobre todo, la ciudadanía debe contar con información clara para actuar, debemos contar con infraestructura, que es la que habilita el sistema, pero finalmente son las personas las que hacen posible que funcione. Y lo último, hablando de la ley REP, siempre nos enfocamos mucho en el reciclaje, pero nosotras creemos también desde Fundación Basura que se ha quedado un poco atrás las estrategias de prevención, estrategias de reducción, reutilización y reparación. Son temas que todavía están que estamos conversando, pero necesitamos también poner énfasis en toda esta etapa preventiva. Nos hemos enfocado mucho en cómo vamos a reciclar, pero al final el principal problema es que estamos generando una cantidad de residuos que no es sostenible. Entonces, poner estrategias de forma preventiva, reducción, reuso, ahí veía que comentaban por el chat, que son estrategias que también históricamente se han hecho.
Entonces también ponerle ahí énfasis y considerar que el reciclaje no es solo la única estrategia, sino que el objetivo en común que tenemos que tener es reducir nuestra cantidad de residuos que estamos generando. De todas maneras, muchas gracias por eso y efectivamente hay un tema fundamental. Nosotros como programa Territorio Circular también impulsamos un montón que tiene que ver con el ecodiseño, tiene que ver con cómo repensamos la forma que hacemos las cosas y no solamente entender que reciclaje es sinónimo de economía circular, hay muchos otros patrones de economía circular, entre ellos reciclaje es fundamental y es fundamental porque tenemos que también hacernos cargo de pasivos, de temas históricos, pero también tenemos que empezar a mirar hacia adelante en entender cómo dejamos de generar lo que hoy día mal entendemos muchas veces como basura y los metemos nuevamente en los ciclos productivos a través de reuso, reutilización, reciclaje, simbiosis industrial y una serie de otras formas que tenemos para poder trabajar. Así que muchas gracias por eso. Y ahora me quiero salir un poquito del libreto, precisamente ahora sí que sí, para cerrar este bloque, pero por temas de tiempo, queremos ahí también, aprovechando, ¿cierto? Que tenemos a Ricardo Izquierdo desde España. Y Ricardo, no sé si estás por ahí, pero te quiero aprovechar de hacer una pregunta más, un poquito más amplia, dado que llama mucho la atención también lo que nos has comentado desde España. Y quería saber tu opinión en particular. ¿Sería posible la economía circular sin la imposición de una responsabilidad al productor? ¿Cómo lo ves tú? Vamos a ver, trabajo mucho con la Universidad Rey Juan Carlos. En nuestro ayuntamiento tenemos una cátedra de economía circular donde estudia todos los pasos desde de lo que se han hablado de la generación de residuos, la prevención, la reutilización, los procesos industriales para conseguir que los materiales funcionen. Al final, la economía lineal de extracción de materiales, generación de residuos y desecho es una economía que está herida de muerte. El planeta no lo soporta. Mm. La situación es que esa economía lineal le cuesta mucho evolucionar por sí mismo. El mercado solo no es capaz de acelerar esos procesos. He oído atentamente todas las intervenciones y la verdad que uno de los planteamientos que se hacen es el salto en la industrialización, la necesidad de tener material tener instalaciones para el acopio, industrializar las materias primas para que tengan valor añadido, el riesgo de que en un momento determinado, tras muchos años de un trabajo necesario, pero al mismo tiempo necesitado. Es decir, que los recolectores informales que llamamos aquí lo hacían porque eran capas desprotegidas de la sociedad, pues ahora que parece que hay negocio, van las empresas que lo hacen. La economía circular es la asesina de la economía lineal. El problema es la transición y he oído varias veces la situación de la transición justa. Es decir, que no en todos estos países los recolectores informales que han estado extrayendo y estando al albur del mercado funcione. Las cosas económicamente tienen un fundamento que tiene que ver que las cosas se hacen en una sociedad capitalista porque alguien gana dinero, porque le obligan o porque le sale más barato. Es verdad que hay un cierto componente medioambiental y de interés, pero básicamente yo os digo que la base de la economía circular en Europa se basa en la necesidad de tener materias primas propias porque cada vez ir al mercado internacional y traer materias primas de fuera funciona. La clave es avanzar. Evidentemente, no se puede quedar en todos los países de Latinoamérica en una situación de informalidad permanente. Es decir, hay que dar un salto a la industrialización. Ahí yo, en el tema fundamental, yo os invito a que estudiéis y en mi contacto lo tenéis en este foro. En la Ley de Residuos española figura una reserva para esas empresas de inserción social que en forma de cooperativas o en forma de empresas de inserción tienen una reserva del mercado donde los ayuntamientos están obligados a contratar en la gestión de textiles con empresas de inserción social o de integración, lo cual
permitiría evitar lo que he escuchado a la compañera chilena, de que en un momento determinado los municipios, las comunas, están sustituyendo o desplazando a los reclutadores informales cuando sería una posibilidad de integrarlos. Agradezco mucho, Javier, que me hayas hecho esa situación. He aprendido mucho, hay camino que recorrer y podéis aprender de los aciertos y los errores de la Unión Europea buscando pues esas medidas de reciclaje futuro. Muchas gracias, Ricardo, a ti. Muchas gracias ahora sí a todos los panelistas por esta tremenda conversación. Eh, Hemos recorrido el camino desde el territorio hasta las personas y el tejido social, ¿cierto?, que nos conecta. Y ahora viene la parte donde todos ustedes se convierten también en protagonistas. Así que todos, no solamente panelistas, sino todos los que hoy día nos están acá acompañando, queremos invitarlos entonces a esta segunda etapa de este panel que tiene que ver con una mesa de trabajo co-creativa, una tormenta de chat que lo hemos llamado. Así que queremos poder ayudar, o sea, pedirles ayuda a ustedes para poder construir una política pública. Este panel ha tocado el alma al sistema, el territorio y las personas. Y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México está por estructurar el reglamento de la Ley General de Economía Circular y necesita insumos reales para que el modelo mexicano no excluya a nadie. Iniciamos entonces nuestra tormenta de chat. Se proyectará en pantalla, ahí el equipo me va a estar ayudando, una pregunta estratégica para que todos lo puedan leer y tendrán exactamente 2 minutos para redactar su propuesta en el chat, pero por favor no presionen todavía enviar. Lo que no queremos es que ninguna respuesta se vea un poquito como contaminada por otras, sino que queremos la espontaneidad de cada uno de ustedes y por lo tanto redacten la respuesta y cuando se les avise, cuando terminemos esta cuenta regresiva ahí que el equipo me va a estar ayudando, se envía ahí la respuesta de la pregunta que va a estar en pantalla. Así que ahí le pido al equipo si me ayuda con esa. Javier, está en el chat ya la pregunta, así ¿Está que ya? si quieres la puedes leer o la leo yo, como te acomode más, y ya la pueden ir pensando ahí en la respuesta para que Perfecto. podamos. Perfecto. Perfecto. Pensé que se iba a proyectar, pero si está por ahí en el chat, yo Más también la fácil en puedo. el chat, sí. Perfecto. La vamos a leer acá, yo la leo en voz alta. Pregunta detonadora número 1. Pago por servicio a recicladores de base. El borrador de la Ley General de Economía Circular menciona a los recicladores de base, pero históricamente su ingreso depende solo de la venta del material, no del servicio de recolección que prestan. Para el nuevo reglamento en México, ¿qué mecanismo legal, tarifa o cuota específica deben pagar los sistemas de gestión para garantizar un pago por servicio digno a los recicladores de base, evitando que queden en la informalidad? Entonces, en base a esa pregunta, si pueden ayudarnos con su reflexión, sus comentarios, sus ideas, sus propuestas y plasmarlas durante 2 minutos, desde ahora ya. Y ahí está el reloj. Vamos a ir avisando cuando ya vayamos llegando al tiempo. Recuerden no enviar hasta que les digamos para que lleguen todas las respuestas al mismo tiempo y podamos ir haciendo un resumen de todos sus comentarios. Les invitamos también a las y los panelistas a, si quieren sumarse a este levantamiento de opiniones, va a ser de gran valor. Quedan 15 segundos, muchachos, muchachas.
para que plasmen ahí sus respuestas y puedan en breve mandar el botoncito de OK. Estamos perfecto. Ahora, entonces, enviar para que nos empiecen a llegar todas sus respuestas. Oye, pero muchísimas, buenísimo. Acá nos comentan, Perú ha incorporado el pago de servicios de ecosistemas a los recicladores. Pagos acorde al mercado laboral, garantizando un salario tabulado. Em, si se vuelve formal, entonces hay que hacer una tabulación. Deberían entrar servicios médicos, prestaciones de Infonavit, salario mínimo, pero también haber condiciones laborales apropiadas. 10 recomendaciones ahí complementarias que nos dejó la Sole Mella, que es como el manual de cómo tienen que implementarse. Así que ahí vamos a estar levantándolo. Más que proponer un mecanismo en esta mesa, se debe realizar consultas con las personas de recicladores base. Un porcentaje de peso del material reciclado multiplicado por el costo. Ahí nos están indicando algunas opciones que podrían ser consideradas. El pago debe incluir una tarifa de pago por servicio combinado. Primeramente hay que tener una tarifa para el pago de servicio, incorporar en el reglamento una norma que señale a los recicladores bases que tienen un rol prioritario en la educación ciudadana. La LGE reconoce a los recicladores bases, pero no fija tarifa. Ese vacío debe ser cerrado. Bueno, acá tenemos muchísimas respuestas muy largas, así que agradezco infinitamente desde Estrategia Circular y Santiago Slow por darse el tiempo de responder tan acabadamente y compartir sus opiniones. Como bien decía Javier, toda la información que estamos levantando va a ser fundamental para poder entregarla al Ministerio de Medio Ambiente de México para tener una base ya en la cual poder trabajar para la implementación REP en ese país. Javier, agradecerte y a los panelistas te doy la palabra para que puedas cerrar como el tremendo moderador que te pasaste hoy día. No, agradecerles a todos ustedes. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas por compartir con tanta generosidad, ¿cierto? Toda la información que nos pudieron entregar, todo lo que nos brindaron como experiencias reales, que eso es lo más importante. Esto no es teoría, esto es práctica, es errores y ensayos reales que están ocurriendo. Y a cada uno de ustedes también de la audiencia por participar activamente. Hoy no solo escuchamos, co-creamos, y esos insumos van a tener un destino concreto, que es este libro blanco que se les ha mencionado. Gracias nuevamente también a Estrategia Circular, a Santiago Slow por invitarnos a conversar, a generar estos espacios y efectivamente a poder avanzar en modelos de economía circular que sean incluyentes en todo sentido. Por lo tanto, por mi lado, solamente agradecer que como programa Territorio Circular, feliz de haber participado en esta instancia, de ser parte de estas conversaciones, así que muchas gracias a todos y que tengan una muy buenas tardes, buenos días, ahí tenemos horarios cambiados también con España, así que buenas noches tal vez, Sí. así que muchas gracias a todos y esperamos seguir conectados como un ecosistema, como un músculo vivo que avanza hacia un objetivo común. Todos buscamos desafíos comunes hacia modelos de circularidad y en esa cruzada esperamos volver a cruzarnos mutuamente y en todo momento. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena resto de jornada. Gracias Javier. Cerrar con las palabras de Javier. Como bien dice, él lidera Territorio Circular y por eso para nosotros también era muy importante que pudiéramos abarcar todo lo que significaba distintos países y las distintas experiencias. Y como ha sido la tónica en este foro REP México 2026, hemos tratado de levantar no solamente las cosas buenas que han sucedido en las experiencias de distintos países, sino también los aprendizajes. Creemos que de esos aprendizajes podemos co-construir una buena base para que México también, todo lo que nos ha costado en los distintos países, hemos tenido la colaboración de Guatemala, México, Chile, Argentina, ¿qué más? España, Colombia, y espero que no se me escape nadie, de poder participar. Así que agradecemos infinitamente la participación de los y las panelistas y también hemos tratado de ser lo más paritario para que efectivamente estén representadas todas las voces expertas que están participando de los programas de implementación o pilotos pre-REP en los distintos países. Jorge, no sé si estás por ahí. Podemos ahí ir cerrando.
Perfecto. Jorge acá nos dice que nos vemos. Esto es hoy día, cerramos los paneles virtuales, ¿ya? Y nos vemos el 17 de junio. Ustedes van a tener el privilegio de estar ahí en Querétaro en la modalidad presencial. Así que quienes puedan asistir ahí en México, agradecerles también y estar atentos a las redes sociales de Estrategia Circular de México y para conocer los 3 paneles donde vamos a estar entregando toda la información. Para quienes nos han preguntado si esto va a quedar registrado, todos los paneles se han grabado, se han registrado y van a ser publicados en el canal de Estrategia Circular y de Santiago Slow. Y además vamos a hacer un reporte con toda la información que solidariamente han compartido los panelistas y también todas las recomendaciones, observaciones y expectativas que nos han dejado todos los participantes en cada una de las mesas. Así que agradecer nuevamente y cerramos los paneles virtuales por hoy y nos vemos el 17 en Querétaro. Muchísimas, muchísimas gracias. Chao a todos, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias.